Amén. God bless you. Que el Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 7. Dice aquí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aleluya. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Aquí el Señor nos habla a través de su palabra que estaban, dice, en el último gran día de la fiesta. ¿A qué fiesta se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos en Israel es una época donde se celebran 7 días, donde todo el pueblo de Israel en toda la nación levantan unas cabañitas, en formas de tabernáculos, tienen paredes, tienen ramas así hacia arriba. Esa es la fiesta también que el mundo, cuando Jesús retorne por segunda vez a la tierra, esa es la fiesta de los tabernáculos donde todo el mundo lo va a celebrar. Dice en el libro de Zacarías 14. Cuando tú te vas al libro de Zacarías, queda antes de los libros de Mateo, dice la palabra del Señor, que en la época de que venga Jesús y Él establezca su reino, dice el capítulo 14, versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año a año para adorar al Rey. Aleluya. Tú y yo no tenemos que subir ya año a año. Nosotros podemos adorar al Rey en espíritu y en verdad. Cuando el Señor dijo a la mujer samaritana, mujer, le dice, no es ni Samaria, no es ni Jerusalén donde se va a tener que adorar al Señor, sino que va a ser en espíritu y en verdad. En otras palabras, que nuestro Señor Jesús abrió la puerta para que tú y yo ya no estemos atados, no estemos limitados a un lugar o a una persona, sino que a la persona que nosotros tenemos que atarnos es a la persona de nuestro Señor Jesús. Subirán de año a año para adorar al Rey. ¿Cuánto adoramos al Rey? Amén. A Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Gloria a Dios. Dice también el versículo 17, acontecerá que los que de las familias que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Gloria a Dios. Y mira lo que nos dice aquí. En el último gran día de esa fiesta, que es el octavo día, los 7 días de tabernáculo, al octavo día se traía a Jerusalén lo que se le conoce un sacrificio de agua. You know, water was something that you could sacrifice to God. La mayoría de personas creemos de que los sacrificios que se traían a Jerusalén solo eran sacrificios de sangre. Habían sacrificios que eran también sacrificios de harina. You know, you could bring harina. ¿Cómo se dice harina? No, not sand. Flour. Podías traer harina mezclada con aceite, le tenían que echar sal, y entonces tú podías traer ese sacrificio de parte del Señor. Podías traer sacrificio de harina, y en el último gran día de la fiesta se traía un sacrificio, una libación, esa es la palabra bíblica, una libación de agua, un sacrificio de agua al altar. En otras palabras, Dios quiere que sea lo que tú y yo traigamos al Señor, sea que sea grande o sea que sea pequeño, que lo traigamos de corazón al Señor. Amén. Y dice, en el último gran día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie. Gloria a Dios. ¿Cuándo es que tú y yo nos ponemos de pie? When is it that you and I stand up? Aleluya. Cuando digamos, si a ti y a mí alguna vez hemos tenido que ir a court, ¿qué te dicen en la corte? ¿Qué te dicen en la corte? All rise, dice, mira, todos pónganse de pie porque el juez tal y tal está entrando para presidir sobre la corte.
En este caso no es el pueblo que se levantó, sino que fue Jesús. Dice, Jesús se puso en pie, gloria a Dios, y alzó la voz. Esa voz que cuando Jesús venga en su segunda venida dice, todo rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. De los 4 extremos de la tierra se va a oír la voz del Mesías venir, aleluya. El rugido del león va a rugir. Y dice, alzó la voz. ¿Dónde fue otra vez de que el Señor alzó la voz? ¿Te acuerdas cuando el Señor estuvo en el monte de Sinaí? Dice que se oían sonidos de truenos. Gloria a Dios. Se oían humos. Se oían relámpagos. Se oían bocinas. Y se oían, una palabra muy crucial aquí, se oían voces. Aleluya. ¿De quién tú crees que era la voz que se oía allí? Era la voz del Verbo de Dios. El Verbo de Dios fue el que dio las palabras en el monte de Sinaí. Por eso cuando tú y yo venimos a Jesús, Él, mira, si tú y yo hacemos lo posible de buscar al Señor, Él va a venir, mira, tú tienes que hacer tu parte y Él va a hacer su parte. Él te va a venir a hablar, Él te va a ministrar, Él te va a ungir con su Santo Espíritu, aleluya. Alzó su voz, esa voz penetrante, mira, porque la palabra del Señor, dice la Escritura, es más cortante que toda espada de 2 filos, pues así mismo Jesús, cuando Él retorne por segunda vez, ¿qué es lo que va a salir de su boca? What's going to come out of Jesus' mouth when He comes back on His second coming? It's going to come a sword, mira, a piercing sword, una espada de 2 filos, aleluya. Alzó la voz, dice, diciendo, si alguno tiene sed, aleluya. How many of us have been in the desert? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado algún desierto? Aleluya. Algunos de nosotros lastimosamente ya se nos olvidó. Pero alguno dice, si alguno tiene sed, ¿qué es lo que más se necesita en un desierto? What do you need in the desert? ¿Qué tú y yo necesitamos en un desierto? Necesitamos agua. Sin agua, el ser humano no puede sobrevivir. Without water, human beings cannot survive. Tú puedes tener para comer, pero si tú y yo no tenemos para tomar agua, nos vamos a deshidratar. Por eso en estas olas de calor que han estado viniendo en esta área de los Estados Unidos, se dice siempre manténgase, keep yourself how? Keep yourself hydrated. Mantente hidratado, aleluya, llenito de agua. Pues así mismo dice el Señor Jesús, si alguno tiene sed, venga a quién. Who do you have to go? Who do you have to go? Lastimosamente tú y yo estamos siguiendo a cisternas quebradas, cisternas que están rotas y estamos tratando de buscar aguas en cisternas rotas y cisternas secas. Aleluya. Aquí el Señor dice, el que tiene sed, venga a mí. Aleluya, venga a mí. ¿Y qué dice? Y beba, aleluya. Eso fue también lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Mujer, le dice, aquel que viniera a este pozo, le dice, aleluya, el agua que yo le daré, aleluya, no se compara al agua de este pozo, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Blessed be the name of the Lord. Y dice aquí, el que tiene sed, venga a mí y beba. Si tú tienes sed, tú estás buscando, aleluya, tú no le encuentras sentido espiritual a las cosas, aleluya. Let's come back to Jesus, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No estemos siguiendo a lugares que no, o a personas que no, aleluya. Dicen tener y no tenemos, aleluya. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, aleluya. Blessed be the name of the Lord. Se dice que en el templo de Jerusalén, en la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos, the Mount of Olives, se va a partir en 2. ¿Te acuerdas dónde? What was the Mount of Olives? ¿Qué es lo que era el monte de los olivos? What was the Mount of Olives? El monte de los olivos era un lugar, cuando tú vas a la ciudad de Jerusalén, el monte de los olivos queda right in front of the gate, enfrente de las puertas de Jerusalén. Desde el monte de los olivos había un puente en la época de Jesús donde se llevaba el sacrificio de la vaca alazana hacia el altar. Aleluya. Gloria a Dios. Tenía que ser quemado fuera
de la ciudad y traer hacia adentro el sacrificio. Aleluya. ¿Y qué pasa? Dice la Escritura que cuando Jesús venga en su segunda venida va a venir a ese monte. En ese monte también era el monte donde Jesús, dice que la noche que Jesús fue entregado, el momento que vinieron los alguaciles, dice que Jesús estaba siendo partido, estaba siendo triturado, así como se le hace al ¿cómo se llama eso? Lo que se le, ¿cómo se llama la uvita esa? La aceituna, gloria a Dios. Se le puede decir el jardín de las aceitunas, donde Jesús dice que cuando él estaba, antes de ser entregado, empezó a sangrar como gotas de sangre, aleluya. Y se dice, la Escritura, de que en ese monte donde Jesús, mira, Jesús podía verse, como quien dice, tirado la toalla en ese momento. Si Jesús hubiera tirado la toalla, tú y yo por gusto estuviéramos aquí. Pero gloria a que el Señor, mira, él dice, Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Dice que estaba llorando, estaba ahí gimiendo y clamando delante del Señor y le dice, pasa de mí esta copa, pero Señor, que no sea de acuerdo a mi voluntad, sino que de acuerdo a tu voluntad. Aleluya. Pues en ese mismo monte de los Olivos, Jesús va a retornar, va a poner sus pies sobre ese monte. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué va a pasar? Ese monte se va a partir en dos. Desde el interior, desde debajo de las puertas del templo de Jerusalén, va a empezar a fluir un río, aleluya, un río que dice que va a ser un río de ¿cómo se le dice eso? Hace poco fuimos a unas cataratas, right? Imagínate, debajo del templo dice que van a empezar a caer ríos, y ese río va a empezar a caminar a través de ese monte de los Olivos. Va a empezar ese río, eso se le conoce como ríos de aguas vivas, los ríos de aguas vivas. La diferencia entre un río de agua viva es de que no es agua estancada. What is the problem with water estancada? ¿Qué pasa con el agua estancada? Right? ¿Cómo? El problema del agua estancada es de que se retienen y empieza a contaminarse. Empiezan a crecer critters, ¿verdad? Empiezan a crecer ¿qué otras cosas empiezan a crecer? Cosas, mira, y que tú te bañarías así en un lugar un poquito sucio, ¿verdad que no? Pero mira, de ahí va a salir una fuente. Así que Jesús se está comparando como ese templo, que del templo van a salir ríos de agua viva. Pues tú y yo no tenemos que esperar para que venga el templo en la época milenial de Jesús, sino que tú y yo venimos y tocamos el borde de Jesús. De su interior correrán, dice la palabra del Señor, ríos de agua viva. Aleluya. Dice que esos ríos van a cruzar ese monte de que va a ser partido, el monte de los Olivos. Va a ir hacia el río del Jordán. Luego se va a desviar también hacia el sur y llegando a lo que se le conoce como el Mar Muerto. ¿Por qué se le conoce Mar Muerto? Porque es un mar donde no hay animales, no hay plantas, aleluya. Está seco, tan fuerte es la sal de ese lugar de que no hay vida. Pues ¿qué va a pasar? Esos ríos de agua viva van a llegar hasta el Mar Muerto. ¿Y what's going to happen to the Dead Sea? ¿Qué le va a pasar al Mar Muerto? The Dead Sea is going to come back to life. Dice la Escritura en el libro de Ezequiel de que el área del Mar Muerto va a venir a convertirse en un Edén, en un jardín del Edén. And that's exactly what Jesus does, aleluya, cuando tú y yo venimos a Jesús. Mira, nuestra vida puede ser un terrible desorden, un terrible infierno, aleluya. Gloria a Dios. Pero el momento que nosotros venimos a Jesús y le decimos, Jesus, please enter my heart, enter my life. Entra a mi corazón, entra a mi vida. Él empieza a limpiar. Y mira, el pequeño acto de sacrificio de agua viene a ser una fuente de agua viva. Aleluya, gloria a Dios. Blessed be the name of the Lord. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refiere eso? Dice aquí también, esto dijo Jesús del Espíritu.
que habían de recibir los que creyesen en él. Hay una diferencia entre ser cristiano, aleluya, y está la diferencia entre ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, aleluya. Pues aún dice, en esta época no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero tú y yo tenemos la gran ventaja, we have the great advantage. Tenemos la gran ventaja de que Jesús no solo vino, no solamente murió, sino que Jesús ha resucitado de entre los muertos, aleluya. Como primicia, Él resucitó. Y mira, 50 días después de la fiesta de la Pascua, vino el derramamiento del Pentecostés, el Espíritu Santo. Comienza la era del mover del Espíritu Santo. Dios no quiere que tú y yo seamos unos cristianos, aguas estancadas, aleluya, gloria a Dios. Jesus wants us to be a flowing Christian, aleluya. Hay momentos que Dios, mira, hay momentos que uno no quiere buscar de Dios porque quiere decir o no, uno está en la carne, aleluya. No queremos orar, no queremos ayunar, pero hay que pelear contra esta carne y decirle, Señor, aleluya, vengo delante de ti a entregarte, aleluya, este cuerpo que es 90% agua, te lo vengo a entregar a ti como un sacrificio de agua, un sacrificio de libación, aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar en ti es de que Jesús va a venir y va a empezar a mover esas aguas, aleluya. Él va a empezar, aleluya, a caminar encima de esas aguas y vamos a ver la gloria de Él, Señor. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente Jesús, este es el profeta, aleluya. Y eso es lo que va a pasar contigo y conmigo. Cuando tú y yo vengamos a Jesús y bebamos de esas aguas que solamente Él puede dar, aleluya, tú y yo vamos a declarar verdaderamente este es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Cuando venían, dice que mandaron a llamar a Felipe, mira, hemos encontrado al hijo de José. Y dice, ¿quién es? Y dice, es hijo de José, de Nazaret. Y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Aleluya, en otras palabras como que diciendo, muchachos, ¿qué les pasa a ustedes? De ahí no puede salir nada bueno. Aleluya, hasta que cuando llegó ante sus pies, dice que el Señor lo vio y le dice, es aquí un verdadero israelita, gloria a Dios. Y entonces Natanael dice que le dices, ¿y tú de dónde me conoces? Cuando tú estabas ahí debajo de la higuera, yo te vi, aleluya, gloria a Dios. Y dice que se le fueron abiertos los ojos a Natanael y le dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel, aleluya. Y el Señor le dice, tú porque has visto estas cosas, has creído, créeme, le dice que tú verás ángeles venir sobre el Hijo del Hombre, así como una escalera, aleluya, que suben y bajan, aleluya, sobre el Hijo del Hombre, aleluya. Otros decían, este es el Mesías, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, el Mesías, aleluya. No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, aleluya. Gloria a Dios, blessed be the name of the Lord. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie se atrevía a echarle mano. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Porque habían mandado a arrestar a Jesús. Y dice que antes de arrestarlo parece que dijeron, démosle, vamos a oír qué dice. Y estas palabras les penetraron a su corazón. Y dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, aleluya, porque palabra como Jesús. ¿Tú sabes quién es el mejor predicador que existe? You know quién es el mejor predicador, quién es el mejor evangelista. Tú sabes quién es el mejor, aleluya, maestro, aleluya. Gloria a Dios por los pastores del día de hoy, gloria a Dios por los evangelistas del día de hoy. Pero nada se compara a estar a los pies del maestro, aleluya. Así como María y Marta, el Señor le dice, Marta, Marta, ocupada estás en tanta ocupación, pero tu hermana ha escogido la mejor porción de esto y eso no se le será quitado, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Ningún hombre jamás
ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Aleluya. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes y de los fariseos? Pues claro que no. Los fariseos no y los saduceos no querían creer en él porque iban a perder su posición, iban a perder dinero, aleluya, gloria a Dios, iban a perder, ¿cómo le dicen eso? Influencia. Entonces, ¿acaso ha creído en alguno de ellos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es, imagínate. Claro, y les dijo Nicodemo, ¿te acuerdas Nicodemo, aquel varón que vino a Jesús en la noche de la Pascua? Y le dice, él vino de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso la ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y tú sabes que sí, se levantó un profeta de Galilea. Y tú sabes quién era ese profeta de Galilea. Se dice que es el profeta Jonás. Aleluya. Blessed be the holy name of Jesus. Si usted quiere venir en este momento y aceptar a nuestro Señor Jesús, o se quiere reconciliar en este momento, ponga su mano ahí, levante su mano y ore conmigo. Vamos a repetir esta oración. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento a pedirte perdón, Dios mío, por todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Salvador. He pecado delante del cielo y delante de ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero a través de Jesús, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, que de Él la fuente de agua viva, aleluya, que de Él sale para vida eterna, aleluya, Él me ha limpiado. Yo declaro que Jesús es el Señor, aleluya, lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que Jesús es el Señor. Desde este día en adelante, mi lengua y mi rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y el Señor de señores, que viene y vive por los siglos de los siglos. Amén. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y tira los pecados míos hasta el fondo de la mar. Aleluya. Y a ti te daré la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Comparta estas palabras si el Señor le ha tocado, si el Señor le ha ministrado, compártala. Cristo viene pronto, Jesucristo vive, aleluya. Y Él, aleluya, Él puede llenar la sed de tu y mi corazón. God bless you. Amen.